Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Criterios que cambian el juego, un programa de Panorama Laboral MX en donde platicamos acerca de las últimas resoluciones judiciales, analizamos estas sentencias y vemos cuál es el impacto que pueden llegar a tener en nuestras organizaciones. Conociendo lo que están resolviendo los tribunales de nuestro país, podemos mejorar el cumplimiento de nuestras empresas. Y esta es la intención de nuestro programa. Así que hoy te platicaré de un caso de un trabajador que dentro de sus prestaciones, derivado de las funciones que realizaba, que era un ejecutivo vendedor de ciertos proyectos, tenía, además de un salario fijo, una parte de su salario lo recibía a través de comisiones de las ventas que realizaba de estos proyectos. Es decir, habían pactado él y su empleador un porcentaje específico por cada una de las ventas que él realizaba. En este caso en particular, el trabajador señala que él tenía un plan de comisiones que consistía en recibir el 20% de la utilidad de cada proyecto vendido. Este trabajador demandó la rescisión sin responsabilidad por falta de pago de salarios por 2 meses y reclamó el pago de comisiones generadas en 5 proyectos en particular. Y eran proyectos que se habían venido dando durante los últimos 3 años, del 2018, 2019 y 2021. Este juicio iniciaba por ahí del 2022, 2021, 2022. Y este empleado, bueno, pues lo que dice es, no me están pagando mi salario, no me están pagando mis comisiones, entonces voy a rescindir la relación laboral. ¿Qué es lo que implica esto? Que el trabajador es quien decide terminar la relación laboral reclamando el pago de una indemnización consistente en 3 meses de salario, 20 días por año, 12 días de prima de antigüedad, más todas las prestaciones irrenunciables y desde luego estas prestaciones en particular que él estaba reclamando que se le adeudaban, que eran salarios y comisiones de los últimos años. No el salario total, él decía, yo he estado solicitando me paguen estas comisiones y no he estado recibiendo noticias al respecto, etcétera. Y entonces él hace esta rescisión. En ese momento, quien resolvió de este asunto, la autoridad laboral que conoció de este asunto, consideró como procedente esta rescisión y condenó a la empresa demandada al pago de las indemnizaciones que he referido, basadas exclusivamente en el salario fijo que tenía este trabajador. Es decir, ya les comentaba, este trabajador tenía 2 formas de obtener un beneficio económico. Una era a través de su salario fijo que él tenía y otra parte era a través de las comisiones que recibía por cada uno de los proyectos que él se encargaba de vender. Recordemos que la ley nos señala que las indemnizaciones deben calcularse con el salario diario integrado. Y entonces aquí empieza la parte interesante de esta resolución. Estas comisiones que él ganaba deben considerarse como parte integrante del salario para efectos del cálculo indemnizatorio que le debía de pagar la empresa al haber perdido el juicio de rescisión laboral que había iniciado el trabajador. Pues la autoridad laboral, cuando resolvió este expediente, no integró las comisiones ni condenó al pago de las comisiones adeudadas. La razón que señaló en ese momento es que consideró que las comisiones eran una prestación extralegal, es decir, una prestación que yo como empleador no estoy obligado a dar, sin embargo, que la otorgo al empleado en adición a las que ya tiene por obligación legal, ¿no? Entonces, la autoridad dijo, las comisiones son una prestación extralegal cuando se reclaman además del salario fijo. Por lo que las cargas probatorias, esta autoridad responsable dijo, es el actor quien debía probar el monto o porcentaje y las ventas. Esto apoyado en una tesis en particular que habla de esto, de que las comisiones son prestaciones extraordinarias, son prestaciones extralegales y que entonces es el actor o trabajador quien debe acreditar que efectivamente la tenía pactada, que efectivamente era el monto que él dice que era y que efectivamente concretó las ventas que él dice que se le adeuda. El trabajador ofreció diversas pruebas, ofreció depósitos de nóminas, FDIs, estados bancarios, etcétera. Sin embargo, la autoridad laboral dijo, pues no es suficiente y las comisiones se mantienen como algo extralegal
Tú no las acreditaste, solamente condeno a que te paguen la indemnización basada en tu salario fijo y es todo. El trabajador presentó un amparo en contra de esta resolución, alegando que las comisiones no son extralegales, que están previstas en la ley y por ende la carga de probar su monto corresponde al demandado, es decir, a la empresa. Él argumentaba que la propia Ley Federal del Trabajo establece en el capítulo 9, que habla de los agentes de comercio y otros semejantes, en su artículo 285 y en el 286 que el salario a comisión puede comprender primas sobre valor vendido, pago inicial y o pagos periódicos. Y invocaba un criterio de la Suprema Corte que señala que el salario por comisión es carga de la prueba que corresponde al patrón demostrar el monto de las primas por comisiones y promediarlas para integración salarial en indemnizaciones y prestaciones. Bueno, pues este amparo del cual hoy vamos a hablar, esta sentencia de amparo, es una sentencia que resuelve el 6º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. Durante el mes de octubre de 2025 publican esta resolución, esta sentencia, en donde se resuelve a través de este tribunal integrado por los magistrados Jesús Valencia Peña, la ponente Alma Angelina Ruiz Santos Coy y el magistrado Salvador Alcaraz Munguía, se resuelve lo siguiente. Declararon fundados los conceptos de violación. Señalaron que efectivamente las comisiones están previstas en la Ley Federal del Trabajo y no son extralegales por coexistir con el salario fijo, a diferencia de lo que había resuelto la autoridad responsable laboral que había resuelto en primera instancia. Señala este colegiado que no comparte la tesis aislada de la que ya hablábamos de cómo deben considerarse las comisiones. Y lo que considera este tribunal colegiado es que la ley no distingue entre quien tiene solo comisiones y quien recibe salario más comisiones, y que por lo tanto no hay razón para crear esa distinción, ya que como ya lo platicábamos, la autoridad laboral lo que hizo fue decir, no, es que como tú tienes salario más comisiones, las comisiones son extralegales y entonces tú las tienes que acreditar. El salario sí lo acredita tu empleador, pero las comisiones no. Acá lo que dice el colegiado es, no debemos distinguir, la ley no hace esa distinción entre los que tienen salario más comisiones, de los que solamente podrían llegar a tener comisiones, y entonces podríamos pensarse que esos que solamente tienen comisiones sí son extralegales, ¿no? Entonces, ese es un poco el razonamiento que da este tribunal colegiado y advierte que lo contrario incentivaría a los patrones a fijar salarios mínimos para evadir la carga de acreditar comisiones, pese a que éstas suelen ser mayores que el fijo. Es decir, lo que dice este colegiado es que si tuviéramos este esquema como ya fijo, entonces lo que haría es que todos los empleadores pagarían un mínimo, literal un salario mínimo fijo, y entonces todo lo demás te lo pago por comisiones porque sé que todo lo demás que es considerado comisión no integra el salario. Entonces es parte del análisis que realiza este tribunal colegiado. Entonces concede el amparo y ordena, 1, dejar insubsistente esa primera sentencia de la que ya hablábamos. 2, tener por ciertas que las comisiones percibidas por parte del trabajador deben integrar el salario diario. Y 3, que por la inasistencia del demandado se tiene por cierto el adeudo de las comisiones reclamadas. ¿Se acuerdan que decíamos que el trabajador reclamaba en particular el adeudo de las comisiones de los últimos 3 años y que no se las habían concedido en la primera instancia porque no había acreditado de qué se trataba? Entonces este colegiado lo que dice es, basado en lo que ya hablamos de estas presunciones y cargas probatorias, sí debes de condenar a que la empresa demandada le pague al trabajador las comisiones que ha reclamado. Entonces, ¿cuál es la parte novedosa de este tema? Pues bueno, una reafirmación con dientes, por así decirlo, respecto a que las comisiones por ventas no son extralegales, aunque coexistan con salario fijo. Por lo tanto, la carga de probar su monto y mecánica recae en el empleador. Un desplazamiento probatorio a que cuando el trabajador afirma percibir comisiones es el patrón quien controla nóminas, CFDIs, políticas, facturas, etcétera, etcétera, es quien debe aportar los elementos y que la omisión de ello beneficia sin duda al trabajador.
al igual que sucede con todos los demás elementos relacionados con las cargas probatorias, ¿no? Como lo son el contrato de trabajo, los recibos de nómina, controles de asistencia, etcétera, etcétera, que es el empleador quien está obligado a aportarlos y que en caso de no hacerlo, esto beneficia al empleado. Los efectos concretos del cumplimiento es que la autoridad de origen debe promediar el último año de las comisiones para la integración e indemnizaciones y tener, por cierto, el adeudo ante la situación que ya hemos hablado. ¿Por qué es importante esto? Porque pues, lo que busca este colegiado a través de esta resolución es evitar estrategias evasivas. Lo señala tal cual diciendo busca frenar una práctica o evitar una práctica de fijar salarios simbólicos para trasladar, en su caso, la carga probatoria al trabajador. Un impacto económico también se genera de aquí porque la integración de comisiones al salario incrementa las indemnizaciones y en su caso, algunas prestaciones y, bueno, pues la seguridad jurídica que busca generarse a través de esta resolución. Entonces, pues, ¿qué acciones debes tomar como empleador? ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy quiero compartirte? Pues, bueno, 1, formalizar un plan de comisiones. Si tienes trabajadores, si tienes empleados que por algunas de sus actividades perciben comisiones, pues es importante que lo establezcas en un plan, en una política y que esté debidamente fundamentado, organizado, en donde se establezca cuáles son los porcentajes, cuánto va a percibir el trabajador, de qué manera lo va a percibir y desde luego que el trabajador tenga conocimiento de ello, porque esto al final de cuentas será el documento que deberás probar, que deberás someter ante un tribunal laboral en caso de una controversia. La evidencia y la trazabilidad, asegurar vinculación documental de cada comisión, es decir, cómo vamos a documentar que efectivamente el trabajador sí tiene derecho a una comisión, en qué momento tiene el derecho a la comisión. Recordemos que la ley nos permite todo esto, pero lo importante es regularlo de una manera que sea transparente y claro, que el día de mañana, si hay una controversia, podamos sin problema acreditar ante un tribunal laboral que el trabajador probablemente aún no tenía derecho a la comisión porque no había concluido el proyecto, porque no había concluido la venta, porque la venta no fue originada por él, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los escenarios que pensemos hay que regularlos a través de esta política de comisiones. La nómina y la integración, pues bueno, desde luego parametrizar una nómina que integre las comisiones, es importante que entonces tengamos en cuenta que las comisiones, ya decía esta resolución, sí integran el salario y entonces considerémoslo para todos los efectos que esto conlleva, que es temas indemnizatorios, temas relacionados con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera. Y finalmente, para el caso de un litigio, si advertimos que puede llegar a presentarse un litigio por parte de un empleado que viene a reclamarnos el pago de comisiones o la integración de sus comisiones en el salario, pues es mejor que desde antes tengamos todo esto debidamente estructurado y calculado. Muchas veces los errores de las empresas en los juicios son precisamente porque no teníamos una contingencia, una contabilidad adecuada y no teníamos considerado cuánto era el costo laboral que nos implicaba el tener a cierta persona trabajando con nosotros. Y hasta que viene el día de mañana un conflicto, un despido, una rescisión, un litigio, entonces nos damos cuenta que efectivamente pues, teníamos un costo muy elevado que no nos habíamos dado cuenta porque no estábamos considerando algo tan básico como ya decíamos, integrar las comisiones al salario diario. Entonces, pues por lo que hemos platicado, ¿quién debe probar la existencia o no de las comisiones en un juicio laboral? Deben considerarse estas como prestaciones extralegales con carga de la prueba al empleador o deben considerarse como parte integrante del salario. Lo que este tribunal colegiado ha resuelto en esta sentencia de amparo es que las comisiones forman parte del salario y por tanto son los empleadores quienes están obligados a aportar los elementos probatorios relacionados con las mismas. Interesante esta sentencia, considero que nos deja una lección, recomendación importante de implementar dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, pues si quieres conocer a detalle lo que resolvió este tribunal colegiado, si quieres conocer la versión pública de esta sentencia, con mucho gusto
Nos puedes escribir, te la podemos compartir, o igualmente si requieres alguna asesoría de cómo implementar de manera adecuada un plan de comisiones, una política, un esquema integral que prevea y cuide todos estos aspectos, con mucho gusto podemos apoyarte. Te invitamos a que nos sintonices en la próxima edición de Criterios que Cambian el Juego y seguimos en contacto. Muchas gracias y muy buena tarde.